Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí un nuevo programa de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y en esta ocasión vamos a conocer a una de las atletas más exitosas del momento en una disciplina poco conocida y tremendamente exigente, como son las carreras de ultra trail en alguna de las zonas más bellas y duras del mundo. Y es que en este programa vamos a hablar con Maiwa Ojeda Pérez, una toledana de 33 años que se dedica a viajar por el mundo compitiendo en carreras de 250 kilómetros en autosuficiencia, con una mochila de 10 kilos a los hombros. Además, hablamos con ella unos días después de que Maiwa acabe de ganar en la categoría general el Grand Slam Plus Four Deserts, que es una competición en la que ha corrido por los desiertos de Namibia, Mongolia, Jordania, Atacama en Chile y también en la Antártida. Vaya, posiblemente la competición de ultra trail más exigente y reconocida del mundo. Además de su faceta como deportista, es creadora de contenido, escritora, podcasters y también organiza viajes para mujeres a través de Instinto Expediciones. Así que hoy es un honor hablar con ella porque además Maiwa es una de las deportistas que desde Yati Seguros apoyamos con el proyecto Yati Team, una iniciativa que busca dar apoyo y visibilidad a todos los deportistas talentosos, especialmente en deportes minoritarios, donde tienen cabida el deporte femenino, el masculino, el de equipo o el individual y también los deportistas paralímpicos. Pero antes de darle la bienvenida a Maiwa, nos gustaría recomendarte que si vas a emprender un viaje o una escapada, lo hagas con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemillas que pueden surgir. Accidentes, enfermedades, robos, retrasos en las maletas. En fin, en Yati Seguros tenemos una gran variedad adaptados para todo tipo de personas y de viajes. Puedes consultarlos en la web yatiseguros.com. Y ahora sí, comenzamos con el programa. Hola Maiwa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo, ¿y cómo estás tú? Pues estupendo, encantado de saludarte y de, conocer un poquito más de tu vida como corredora profesional, pero también como viajera por el mundo. Y investigando un poquito sobre ti, sobre todo lo que haces, me he quedado fascinado, impresionado por lo polifacética que eres y casi te diría que me resulta complicado presentarte. Así que, ¿qué te parece si te presentas tú brevemente y me destacas alguna cosa que creas que es más relevante de conocer de tu persona? Pues sí, claro, me presento. Yo soy Maiwalida Ojeda, aunque todo el mundo me conoce como Maiwa Ojeda porque es muchísimo más corto. Soy corredora española de ultradistancia en montaña. Me dedico a correr carreras de aventura específicamente por todo el mundo y en especial carreras multietapa, que son este tipo de competiciones outdoor en las que tienes que ir de un punto a otro del mundo en varios días, ¿no? Y pues también me dedico a nivel profesional, hice ciencias del deporte y soy entrenadora. Entonces entreno gente de manera online para hacer toda esta clase de cosas que yo hago porque es algo muy, pues muy especial, muy específico, pero también muy bonito, ¿no? Porque combina esto de correr pues con conocer el mundo, que también es algo maravilloso, ¿no? Utilizar tu cuerpo para llegar a lugares recónditos del mundo donde normalmente nadie va. Y pues eso es a lo que me dedico. Luego también tengo una empresa, soy copropietaria de una empresa que se llama Instinto Expediciones, en las que hacemos expediciones específicamente para mujeres. Bueno, simplemente porque consideramos que es necesario que las mujeres aprendan más allá del hecho de debatir acerca de si las mujeres tenemos más o menos oportunidades. También lo hacemos porque nos divertimos muchísimo más entre nosotras y sobre todo porque consideramos que las chicas normalmente tienen algunos miedos que los hombres no tienen y entonces nosotras estamos dedicadas en cuerpo y alma a que ellas den ese primer paso con nosotras, confíen, se vengan y hagan sus primeras expediciones para que luego ellas también puedan tener la libertad de diseñar sus propias aventuras y de animarse también, pues oye, a meterse en otros grupos con hombres mixtos y como sea, ¿no? Pero que encuentren un lugar donde encontrar esa confianza.
Así que, pues todo eso, Pablo. Bueno, todo eso, un podcast que has lanzado, libros que has escrito, en fin, tremendo, la verdad. No sé cómo te da tiempo con tanto viaje y si te parece, bueno, me gustaría así un poco empezar a preguntarte por esa pasión viajera, que no sé si vino antes que la pasión por las carreras o cómo ha ido encajando en tu vida. Pues la verdad es que ha venido un poco de la mano, ¿no? Siempre las personas que nos gustan las montañas, que nos gusta el deporte, sobre todo el deporte outdoor, parece que terminas una cosa y siempre quieres un poquito más, ¿no? Entonces dices, bueno, he ido a Pirineos, imagínate, y me ha encantado hacer esta ruta, pero en modo trekking solo puedo llegar hasta esta zona. ¿Y si puedo llegar hasta tal cumbre y después bajar por el otro lado y tal? Ah, pero eso ya es Francia, ¿no? O sea, estoy en Pirineo Aragonés, pero si me voy por allí, ya luego voy a estar en Francia, tengo que tener seguro para correr por Francia y ya empiezas como de la mano ¿no? De la mano del deporte empiezas a viajar y dices, ay, es que las carreras que aquí en España son muy bonitas, pero ¿y si corriera en tal parte del mundo y subo a tal volcán que solo se puede hacer en esa competición porque esa competición tiene licencia? O dices, bueno, es que esto de correr y competir es muy bonito, pero ¿y si lo montara en plan expedición? Porque al final la carrera son solo 6 días y a mí me gustaría estar un mes explorando, empapándome y poder llegar a tracks que la carrera no me lleva, ¿no? Entonces, montarlo como una expedición personal o con otras personas, ¿no? Y al final, pues van un poco de la mano. El deporte te lleva siempre a querer un poquito más, llegar un poquito más lejos, llegar a zonas donde nadie va y que tú sabes que con tu cuerpo puedes llegar a hacerlo. Y a la vez, pues claro, esto de viajar se convierte en una pasión inherente al hecho de explorar. ¿Hay algunos destinos o lugares donde disfrutes más? A mí personalmente me gustan muchísimo los desiertos. Sí que es cierto que tienen este halo de que en un desierto no hay nada y, y a mí me resulta que es todo lo contrario por la cantidad de desiertos que he visitado. Pues considero que los desiertos tienen demasiados lugares hermosos, completamente distintos al resto del mundo y siempre que he ido a correr a desiertos y que he viajado a los desiertos, me he encontrado en espacios que realmente parecen otro planeta. O sea, por ejemplo, en el Wadi Rum, en Jordania, es como estar corriendo en Marte, por ese color rojizo de la arena, haces un 360 sobre ti misma y no ves absolutamente nada en kilómetros y kilómetros a la redonda, estás completamente sola. Es como de verdad estar en otro planeta. También me gustan mucho por ese silencio, al no haber tampoco mucha fauna y al no haber personas, porque a la gente no le suelen gustar mucho, es que hay un silencio que es hermoso. Entonces hay diferentes sonidos en el viento que solo se pueden captar en lugares donde no hay contaminación acústica o lumínica, ¿no? Y sobre todo no hay contaminación energética porque no hay ese trasiego, ¿no? Y hay otros desiertos que, por ejemplo, tienen unos paisajes lunares, como el desierto de Atacama. De verdad, parece que estás corriendo sobre la luna. Y más aún cuando lo haces de noche, es hermoso. No, yo no tengo palabras para describir lo que son los desiertos para mí. Y también, por supuesto, hay países que me encantan, como es Costa Rica, que hay zonas de jungla que estás corriendo y escuchas a los congos que están alborotados queriendo que te vayas de ahí, ¿no? Porque obvio, estás pasando por su casa y no te quieren en su casa y es normal. Y zonas como Nepal, por ejemplo, que es maravilloso, ¿no? Que te hacen sentir muy chiquitita porque pues la cordillera del Himalaya es inmensa. Y pues sí, así podría seguir, Pablo, hasta, hasta el final hablando. Sí, sí, porque es que has estado en todos esos destinos que contabas, que son súper diferentes, pero también has estado en Namibia, en las Azores, en Dolomitas, en Mongolia, en Ecuador, o sea, en todos los, bueno,
polos y puntos cardinales del planeta. ¿Cómo eliges las carreras? O sea, ¿tienes en cuenta el destino a la hora de competir? ¿Para ti es importante el lugar? Para mí lo importante es que no esté masificada, que vayan muy pocas personas. Como mucho 500 personas ya me parece suficiente, porque normalmente en las competiciones de trail running, de outdoor, ¿vale? Suelen estar corriendo más de 3.000 personas en la montaña. Y para mí esto no, no concuerda con mi forma de hacer este deporte. Siento que es demasiadas personas en la montaña, siento que es peligroso, siento que pueden surgir problemas y que las organizaciones no den abasto para cubrir un rescate, porque obviamente hay veces que las carreras pasan por puntos y los tiempos de extracción de la gente de la montaña son los que son y los equipos de rescate son los que son. Entonces no siento que actualmente estén demasiado previstas muchas cosas. Creo que en el futuro pueden llegar a suceder cosas que ya están sucediendo y que las organizaciones, muchas de ellas, están teniendo mucha suerte de que no se, digamos, de que no hayan personas con percances a la vez en el mismo sitio. Sí, porque siento yo que los equipos de rescate ahí tendrían más problemas para sacar a tanta gente de la montaña. No es lo mismo que haya 500 personas pasando por un sendero que haya 3.000 personas pasando por un sendero, ¿sabes? Eso por una parte, no me gustan las carreras masificadas, entonces escojo carreras donde pueda ser más, donde yo me sienta más segura. Y por otra parte, también el hecho de que las carreras no estén masificadas y que sean multietapa, que es mi formato favorito, te permite conectar más con las personas, estar más tiempo en contacto con el lugar. En una carrera multietapa estás, imagínate, de 3 a 6 días corriendo por la misma zona, llevando tu cuerpo de un punto a otro completamente distinto. Entonces tienes más tiempo, pues, al acabar la etapa para hablar con la gente, oye, ¿qué tal se te ha dado? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? Para conectarte más en profundidad con la zona y con las personas que viven allí. Claro, porque eso es súper importante también a la hora de viajar, ¿no? Los paisajes, evidentemente, pero las culturas locales. ¿Cómo ven gente? O sea, no sé si se puede trazar una generalización. Vas a sitios muy remotos en el que de repente aparece gente corriendo por ellos. ¿Cuál es la reacción de la gente local con vuestra presencia en esos lugares como desiertos o montañas tan remotas? ¿No les produce muchísima sorpresa que estéis corriendo y compitiendo en su entorno? Yo es que creo que las culturas en general tienen algo en común y es el amor. El ser humano es completa y absolutamente maravilloso. Tengo una visión quizá demasiado optimista del ser humano, pero es lo que, así es como yo lo siento. Y cuando hemos ido corriendo, por ejemplo, en Mongolia, los nómadas están en la puerta de sus gers, que ya sé que en Pakistán se llaman yurtas, pero en las casas de los nómadas, que son muy similares a las de Uzbekistán, todas estas Ujú. zonas, se llaman gers, pues están en la puerta de casa mirando y ¿qué te sale, no? Si pasa una carrera por delante de tu casa, pues aplaudir, animas. Sí, O sí, sea, sí. Qué bueno. aunque nunca hayas visto una carrera, pero estás viendo a una persona esforzándose y pues tienes claro que algo está haciendo, ¿no? Entonces ves un esfuerzo y pues te sale a animar. En Mongolia, por ejemplo, bajó una niña corriendo, una niña como de 5 años con una coletita, y bajó corriendo a darme un abrazo, ¿sabes? Qué Porque bueno. yo la saludé así mientras iba corriendo y entonces ella bajó ladera abajo y me dio un abrazo. Luego, los niños para eso son maravillosos, que también en Namibia vinieron y se pusieron a correr a nuestro lado, porque claro, para ellos es inspirador. Y ya sabes cómo funcionan las neuronas espejo, ¿no? O sea, si lo veo, lo quiero y quiero hacerlo y quiero, y Ser quiero lo parte, sí, mismo. sí. Sí, en general la gente actúa con mucho amor, o te animan, o te quieren dar algo de comer, o simplemente pues se ponen a correr a tu lado contigo, o simplemente pues te saludan. Ya, qué bonito. Ahora, bueno, atando cabos con cosas que has dicho antes, claro, me queda un poco la duda de cuando vas a una competición, ¿cómo gestionas el tiempo entre, pues, el entrenamiento, lo que es la carrera y también explorar el lugar? ¿Te queda tiempo para disfrutar de los países donde corres?
me queda menos tiempo del que me gustaría porque siempre tengo que regresar antes por todos los trabajos que tengo aquí en España. Ya. Y también porque cuando yo acabo este tipo de carreras, por ejemplo, la última han sido 250 kilómetros en el desierto de Atacama. Cuando yo acabo 250 kilómetros con esa mochila de autosuficiencia, tengo los pies, las piernas, el cuerpo en general, ¿no? Eso tiene un impacto orgánico y acabo muy destrozada. Entonces yo creo Mm. que todos los corredores no tenemos cuerpo para hacer turismo a gran escala, ¿no? Mm. Como lo podrías hacer bien. Necesitas al menos, pues eso, entre 4 y 5 días para que el cuerpo se recupere. Y previo a eso, no puedes hacer turismo porque estás preparándote para una competición que va a exigir mucho de ti, mucho desgaste energético y necesitas toda tu energía desde la etapa 1. Has hablado de desiertos, has hablado de montañas y has intuido allí un continente de hielo, la Antártida. ¿Cómo es correr por allí? ¿Cómo es la Antártida? La Antártida es increíble. Yo pensaba, ¿sabes? En mi cerebro, no quise leer nada antes de irme para allá porque a mí me gusta primero quedar en shock y después buscar la información. Normalmente es Mm. al revés, ¿no? Cuando tú vas a viajar, primero buscar la información para ver qué es lo que vas a hacer, qué es lo que puedes hacer y tal. Y a mí me gusta al revés, dejarme sorprender, no saber qué es lo que me voy a encontrar y luego andar buscando información incluso in situ. Y pues la Antártida es un continente fascinante. Ya solo el viaje en barco desde el Cabo de Hornos, desde Ushuaia Sí, y guau. todo el pasaje de Drake es un viajazo, ¿no? Porque, pues sí, ese barco rompehielos en el que viajas es toda una exploración en sí. Dentro hay científicos, biólogos, que están aprovechando todos los viajes, entre comillas, turísticos, ¿no? Porque los corredores no dejamos de ser, entre comillas, turistas, que están aprovechando para también sus investigaciones científicas y a la par nos, nos cuentan a nosotros qué es lo que estamos viendo, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está estudiando en la Antártida. La Antártida es un continente que quizá en tu mente es como una placa de hielo gigante blanca, Sí. pero tiene en realidad unas montañas espectaculares. Em, Tiene, en fin, es como, quizá el ejemplo es un poco, pero es para que se entienda, ¿vale? Es como los Alpes en invierno, ¿vale? Tiene, tiene, tiene un montón de montañas súper bonitas que están nevadísimas y luego tiene zonas que parecen lagos así muy cerca de la costa, porque ten en cuenta que yo no he llegado al Polo Sur, sino yo he estado en la colita de la Antártida, en la península antártica, ¿sabes? Digamos que la Antártida tiene forma redonda, pero tiene lo más cerca de Ushuaia, tiene una colita, como nosotros aquí en España, que somos la colita, pues la península antártica está, está llena de pequeños islotes que cada uno es diferente al anterior y que de verdad tiene unas montañas espectaculares. Y luego la fauna es impresionante, ¿no? Que vas corriendo y te encuentras a las focas, los leones marinos son, son enormes, parecen Mm. hipopótamos, están tranquilísimos, viven allí, bueno. No te puedes imaginar lo tranquilos que están, a pesar de que estás corriendo al lado de ellos, pero para ellos es como si no pasases, o sea, les da absolutamente igual. Los pingüinos, hay muy diferentes tipos de colonias de pingüinos que aparte son bien graciosos porque ellos tienen sus trazados que obviamente nosotros no podemos pasar por ellos porque Ujú. ellos, oye, que tienen sus caminillos que ya han hecho para llegar a los distintos sitios y tú pasas al lado y los pingüinos son como viejitos, ¿sabes? Que tienen estas aletitas que ponen que parece que están como con los brazos en jarras y se paran en medio del caminillo y se te quedan mirando como, ¿esta carrera qué es? ¿Qué hace esta gente por aquí? Sí, 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 son muy, muy graciosos porque literal ibas corriendo y en el momento en el que llegabas cerca de un pingüino, el pingüino ponía brazos en jarra y te miraba.
Y parecían viejitos mirando una obra. Oye, me sorprende y positivamente, ¿no? Que yo pensé que cuando corres vas tan concentrada en la respiración, en dónde pisas, en dosificarte y tal, que tal vez no podrías disfrutar de los entornos, como que el lugar es casi secundario, pero me estás demostrando que no, que hay mucho tiempo para todo, ¿no? Pues la verdad es que a veces veo fotos y digo, y yo he estado corriendo ahí y Ah, pues he estado en mira. sitios donde he estado 12 horas corriendo seguidas, pero por ejemplo justo en la Antártida lo que más veo es lo que está en el suelo y a veces levanto la mirada, pero para no caerme, en la Antártida llevábamos pues estas gafas de ventisca, el gorro, el pasamontañas, o sea, no, no es como en Namibia, que sí podía mirar perfectamente, pero en la Antártida me costó un poco más. Yo decía, wow, esta montaña, he estado 12 horas corriendo por esta zona y no he visto nada de esto que el fotógrafo ha hecho en la foto, ¿sabes? Mm. Pero sí, en otras zonas, por ejemplo en Namibia, la verdad es que claro que da muchísimo tiempo a explorar. Namibia, tú llegas, allí estás en el avión y ya solo en ese avión que te va a dejar en Namibia dices, wow, soy Indiana Jones, porque es una carretera, literal, es como una carretera en medio del desierto donde solo hay dunas alrededor. Entonces tú esperas a que esa carretera funcione para que tenga tiempo suficiente el avión para frenar, pero desde el avión tú ves kilómetros y kilómetros y kilómetros sin fin de dunas gigantescas, además. No es como otros desiertos que tienen dunas muy chiquititas o que tienen una parte que sí y otra no. Namibia es dunas y dunas y dunas y dunas sin parar y es lo que esperas ver de un desierto. Al contrario que en Jordania, que las dunas son de color, esta arena es de color rojizo, en Namibia es de color amarillo, ¿no? Son además inmensas, son de estas dunas que no hay grip, no tienes Ujú. tracción, no te puedes agarrar, entonces te hundes y cuesta mucho moverte en esas dunas y es lo que esperas de un desierto porque además en Namibia, por ejemplo, tuvimos la etapa que menos grados tuvimos para correr, fueron 46 grados y Buah. la etapa que más grados tuvimos para correr fueron 54, que en esta Dios etapa mío. muchas personas se descalificaron porque no había manera viable de llegar y la organización tuvo que poner unos 5 puestos de avituallamiento extra porque no, Mm. era muy difícil realmente avanzar. Claro, justo, mira, ahora que lo mencionas, te iba a preguntar porque has estado compitiendo en muy diferentes entornos, desde el calor extremo que nos estás contando a la Antártida, al frío extremo. ¿Cómo se prepara una para esto? O sea, o es todo, o está todo en la mente, digamos. Pues mira, para los desiertos de calor, como yo vivo en Málaga actualmente, y pues mira, uno fue en abril del año pasado, que ahí pues salía a las horas punta y no terminaba de aclimatarme al calor porque aún no hacía suficiente calor, pero el resto fueron junio y septiembre. Entonces, claro, ha sido muy fácil para esos aclimatar porque yo cogía mi super mochila de 10 kilos y me iba a correr a las 2 de la tarde en Málaga durante el verano y la gente en la playa y yo con las gafas de sol, como la Pantoja, en plan, qué vergüenza, que aquí la gente está como diciendo, ¿qué hace esa loca con las dunas? Que encima no son dunas suficientemente grandes, o sea, es una playa. ¿Qué hace esa loca a las 2 de la tarde? Mm. Pero bueno, la loca estaba preparando algo que era muy importante y, y pues sí. Luego para el tema de la Antártida no tuve opción de hacer suficiente aclimatación al frío porque en noviembre, que fue cuando fue la carrera, octubre, noviembre, que era cuando la podía preparar, no había suficiente frío en la zona de la Sierra de Granada, en Sierra Nevada. Entonces, nada, simplemente fui allí con lo que tenía y ya está. Ya, ya. Bueno, oye, hablabas de una mochila de 10 kilos, antes nos has hablado de multietapas. Para los que no venimos del mundo de la carrera, que no sabemos cómo funcionan estas carreras, ¿cómo son esas carreras en las que compites tú, esas carreras de aventura? Pues este formato en concreto son carreras que consisten en hacer 250 kilómetros en 6 días en formato de autosuficiencia, es decir, que llevas una mochila en la que pues tienes que llevar todo el material
con el que vas a tener que vivir durante 6 días. Tu ropa de cambio, tu botiquín, tu comida, absolutamente todo. Y la organización solo te va a proporcionar durante la carrera agua en cada avituallamiento y al llegar a meta y una tienda de campaña donde refugiarte. Todo lo demás lo cargas siempre tú y no hay, no hay más historia. Entonces, la primera etapa suele ser de 40 kilómetros, la siguiente otros 40. Las primeras 4 etapas son de 40 kilómetros, la quinta etapa son en torno a 80 kilómetros y la Dios última mío. etapa es una etapa de 10 kilómetros que se hace así para que todos lleguemos más o menos a la vez a meta y podamos disfrutar de felicitarnos sin tener que esperarnos mucho tiempo los unos a los otros. Porque por lo que dices sí que las paradas para dormir están establecidas, ¿no? O sea, hay cada noche o cada X kilómetros, estos que vas diciendo, están los campamentos donde ya cenas, duermes, descansas y al día siguiente se reemprende la competición. Claro, tú sales, imagínate, vamos a poner el ejemplo de Jordania, que todo el mundo conoce Petra. Entonces, tú sales desde el corazón del desierto del Wadi Rum y el primer día haces 40 kilómetros y llegas, sales de un campamento y llegas al siguiente campamento que ha montado la organización, ¿vale? Al día siguiente, desde ese campamento, sales a otro, al día siguiente de ese otro a otro y así hasta que completas los 250 kilómetros entrando en la ciudad antigua de Petra. Bueno, eso sí que es entrar por todo lo alto a meta, ¿verdad? Ese Sí. ha debido ser de los sitios más especiales. ¿Hay algunos lugares que te vengan a la mente ahora o escenarios donde has competido que te hayan, bueno, dejado sin palabras? Pues es que como elijo tan bien los destinos de las pruebas que hago, pues sí te diría que obviamente la Antártida me dejó sin palabras desde el minuto 1 que atravesamos el pasaje de Drake y pues pude ver las ballenas y las focas y todos esos em, icebergs, ¿sabes? Es increíble cómo el barco va rompiendo el hielo y tú vas atravesando todo eso y cómo los pingüinos nadan como delfines, que yo esto, claro, nunca lo había visto y entonces vas con el barco está prácticamente parado, pero lo que a ti te parecen delfines en realidad son pingüinos y es increíble. Luego también, como te he dicho, Namibia me pareció un lugar espectacular. No tuve la oportunidad, obviamente, y menos mal, de dar con los 5 gigantes, ¿no? Con los 5 animales más grandes del mundo que están allí. Pero claro, estos están en reservas naturales inmensas, bien protegidos, y así es como deben estar. Y yo prefiero no encontrármelos corriendo, sinceramente. No, desde luego, sobre todo los felinos, que les encanta correr detrás de sus Sí, presas. sí, por supuesto. El Himalaya, allí corrí la Everest Trail Race, me pareció espectacular. A nivel de fauna, excepto los yaks, no encontré nada diferente, pero sí me llamó bastante la atención la cultura local, la forma tan distinta de percibir el mundo que se tiene a través del budismo y cómo el budismo y el hinduismo conviven y bueno, cómo algunas personas de Europa consideran que hay personas ricas y pobres dentro de... Cómo la pobreza en realidad es relativa, ¿no? Porque una persona que parece pobre está viviendo dentro del corazón del Parque Nacional de Sagarmatha con vistas al Everest, al Lhotse, a la Madablan y dices, bueno, para mí esta persona es rica porque está aquí viviendo con su familia, todos están a gustito en su casa y pueden tener más o menos cultura, más o menos oportunidades de viajar, pero la realidad es que son muy felices y yo creo que para mí ese ha sido un gran aprendizaje en estos viajes, que al final la felicidad no depende de cuánto te puedas permitir, sino que la felicidad está en ti y es una elección y es una decisión. Y pues no pararía, para mí, antes lo he mencionado, Costa Rica me parece un país en cuanto a flora y fauna, me parece espectacular. Creo que es un destino que sí o sí hay que ir una vez en la vida, pero no como turista. Tienes que irte con una persona local, tú solo, y meterte a explorar. Allí pues pude conocer a los indígenas Maleku, que
tienen una cultura hermosa que aún conservan y unos conocimientos ancestrales sobre las plantas, sobre la energía, ¿sabes? Que a mí personalmente, sobre la medicina, que a mí me parece que aquí en Europa hemos perdido, nos creemos muy cultos en muchas cosas y hemos dejado de lado a veces todo lo que la naturaleza está por aportarnos de manera sencilla y que creo que siempre, pues esto, viajar te da la oportunidad de replantearte tus creencias, derribar una y reconstruir otras nuevas. Sí, sí, yo creo que eso es de lo más bonito que nos aporta, ¿no? El contrastar nuestras ideas, la manera en que vivimos, lo que pensamos, con otras maneras que son igualmente correctas de vivir y adaptadas al entorno, ¿no? Ahora hablabas de Costa Rica y de la selva y demás. Me viene a la mente Venezuela y no sé si has estado en Maigualida, la cordillera venezolana que te da nombre. Lo intenté y quise, pero mi padre me pidió por favor que no, porque mi padre nació en Venezuela, vivió durante mucho tiempo allí, ha vivido y ha sufrido muchas cosas en Venezuela. Venezuela para mi padre es uno de los países más hermosos del mundo, pero también uno de los más inseguros. Entonces es uno de los países que por el momento no está en la lista por respeto a mi padre, porque, porque ya viajo a muchos sitios sola, ya está suficientemente preocupado. Entonces, pues bueno, solo tengo un favor que hacerle. Por supuesto, alguna vez iré. Seguro, yo le tengo fe a que las cosas en Venezuela van a mejorar y que va a ser muchísimo más seguro, pero ir a la zona de la cordillera de Maigualida, donde viven los Joti, que es la última tribu indígena que conserva sus costumbres ancestrales en Venezuela, a ver los tepuis, que son estos monumentos naturales que se erigen en medio de la selva. Por supuesto, me encantaría ir allí y verlo y está en la lista, pero hasta que no mejoren un poquito más las cosas en Venezuela y la seguridad en Venezuela, por el momento no voy a Sí, estar sí, yendo. sí. Oye, Maigua, comentábamos al principio que además de todas las ocupaciones como corredora y demás, pues eres influencer o te gusta al menos compartir, bueno, tu contenido o tus viajes y aventuras en redes sociales. Y me gustaría preguntarte un poco el qué es lo que quieres transmitir y un poco cómo encuentras el equilibrio entre el trabajo de crear ese contenido para los seguidores y también de disfrutar del momento mientras viajas, que a veces es complicado. Para empezar, ¿qué influencer eres tú también, Pablo? Me encanta Bueno, es porque verdad. esta nueva palabra de influencer queda como muy bien. Podemos influenciar para bien o para mal. Nuestras abuelas son nuestras máximas influencers, nuestras madres, nuestros padres. Yo lo que hago es crear contenido y espero que si influencio a las personas que les gusta consumir lo que comparto, pues que sea de manera positiva. Pero a veces como soy humana, Pablo, pues no lo logro. O sea, hay veces que me confundo y de repente digo una cosa que está mal y luego me toca decir algo que está bien, ¿sabes? Pero bueno, ¿cómo logro alcanzar equilibrio entre crear contenido y compartirlo y a la vez trabajar en mi empresa y entrenar y competir y todo? Pues hago malabares. En realidad parece fácil y es realmente complicado. Tengo la fortuna de haber conocido grandes fotógrafos y videógrafos que me han ayudado en este proceso en algunos momentos, como Iván, Braulio, Miguel, Adrián Saner y Samuel, no sé, Pablo, o sea, y actualmente mi pareja me está ayudando. Siempre que consigo ayuda se nota un mundo y cuando no, pues ahí va Maigua con su GoPro intentando editar todo con el teléfono y compartiendo igualmente porque, bueno, el contenido tenga más o menos calidad, lo importante es que te llegue a ti y que tú puedas ver un nuevo lugar donde ir, conozcas igual que yo esa cultura, aprendas a mi lado y te sientas inspirado y te sientas con ganas de mover tu cuerpo, no solo por salud, sino también por conocimiento y por autoconocimiento. Veo que enfocas mucho hacia el tema del aprendizaje y la inspiración, pero
También las redes sociales tienen un lado negativo que creo que o que están masificando los lugares, que están, bueno, descontrolando un poco la realidad o la situación de muchos países. ¿No te da un poco de miedo ser parte de, digamos, de esta, no sé, popularización de todos los lugares? Sí, y por eso hay algunas publicaciones que si te metes en mis redes verás que pongo, este sitio no os voy a decir cuál es, Mira. Ujú. porque considero que este lugar no debería ser explorado por nadie más. Y a veces, pues oye, hay personas que me escriben y me dicen, enhorabuena, bravo por no decir dónde está esto, y hay otras personas que me dicen, ah, sí, y entonces, ¿qué haces tú allí? Pues entonces no compartas la foto. Les sienta mal. Bueno, yo te comparto la foto porque creo que mereces verlo y pues te la puedo compartir. He llegado aquí con mi cuerpo, caminando, corriendo, escalando, haciendo malabares, pero no te voy a compartir este lugar porque sé perfectamente que justo es lo que tú dices, Pablo, hay zonas del mundo que es mejor que estén protegidas y que no se masifiquen. Hay tesoros que merece la pena que estén siempre guardados y en secreto. Y oye, el que quiera ir, que explore, porque están Eso. ahí, al fin y al cabo. Si yo he llegado, tú puedes llegar y el mundo está lleno de lugares inexplorados. Así que, pues, si de verdad tienes curiosidad y no quieres ser turista, quieres ser explorador, que a mí me gusta muchísimo más esta palabra, pues te toca ponerte en forma y decir, venga, voy a ir a esos lugares donde yo puedo encontrar esos lugares. Sí, sí, no puedo estar más de acuerdo. Muchos de ellos muy cerquita, ¿eh? O sea, tampoco hay que irse a la otra punta del mundo, que a veces en nuestro entorno, a 100 kilómetros de donde vivimos, hay sitios que parece que no haya pisado nadie en meses o años, ¿no? Mismamente aquí en Málaga, donde yo vivo, hay zonas que nadie, cuando digo nadie, me entiendes, ¿no? A ver si ahora voy a aparecer, pero que muy poca gente conoce y te das cuenta por la vegetación, te das cuenta porque no hay absolutamente nada de basura y porque de repente preguntas a gente local que lleva aquí viviendo muchísimo tiempo y le dices, oye, esta cueva que está en este sitio, ¿qué tal? Y la gente es como, esa cueva, yo nunca, no sé, siempre paso por ahí, Mm. nunca la he visto, tal. Hay muchísimas zonas que tú dices, es que España tiene mucho por explorar, muchísimo. Maigua, formas parte del IATI Team, que es un proyecto que lideramos desde IATI Seguros, pues para apoyar a emprendedoras, a viajeras, a deportistas. ¿Qué significa o qué representa para ti este apoyo y en parte reconocimiento de IATI Seguros? Mira, yo me siento en familia. Para empezar, porque Alfonso, que no sé si querrá que le nombre o no, Alfonso para mí es como un padre desde el minuto uno que lo conocí. Alfonso está muy concienciado con el tema de estos deportes que son minoritarios, pero que son fascinantes y enseguida conectamos. Yo creo que Yati es una empresa que más allá de ser una empresa de seguros, es una empresa que tiene corazón porque el alma, ¿no? El inicio de todo, la piedra filosofal que es su creador, que es Alfonso, es una persona que tiene muchísimo corazón y que siempre está pensando en el bien ajeno y en que las cosas funcionen pues con amor. Y yo me he sentido, para mí, y a ti cada vez que viajo, por ejemplo, en Namibia, tuve un problema con la maleta que estaba como en Johannesburgo, que no sabíamos si iba a llegar, se perdió la maleta y la familia de Yati enseguida, bueno, es que yo os digo familia, enseguida me resolvieron todo. Yo estaba a 24 horas de correr la carrera sin maleta, sin mochila, sin cosas con las que correr y las chicas y los chicos de Yati me resolvieron todo y mi maleta llegó a tiempo, la encontraron y yo no tuve que hacer absolutamente nada. Eso para mí, o sea, yo hice esa llamada SOS, socorro, y a ti literal, mañana tengo que correr. Es el primer desierto de los 5 desiertos del Grand Slam Plus y mi maleta no está. Y ellos me la encontraron. O sea que yo personalmente siento que más allá de un seguro que yo he contratado, cada vez que he tenido la posibilidad de estar en contacto, no solo por una fiesta, oye, conocernos y tal, sino también por necesidad,
yo me he sentido arropada y en familia. Y creo que cuando viajas, y más aún cuando estás en un país donde no se habla tu lengua, donde quizás tú no tienes el mejor nivel de inglés, donde estás muy nervioso porque suceden muchas cosas y te tienes que ir al hotel y bla, bla, pues tener un seguro donde trabaja gente que tiene empatía para ayudarte y que además tiene vocación y tiene ganas de estar ahí para ayudarte y que entiende tu problema, pues a mí me parece un lujo. Entonces yo siento que este año hayáis venido conmigo a estos 5 desiertos ha sido la mejor elección, ha sido brutal. Bueno, pues me alegra mucho saber esto y escucharte diciendo esto. Muchas gracias de parte de Yati Seguros. Y ya para ir acabando, Maiwa, me gustaría preguntarte, porque si no me equivoco eres fundadora de un movimiento que se llama Lobas, y me gustaría preguntarte por qué crees que las mujeres tenéis casi siempre menos visibilidad en los deportes. No sé si es una cuestión de menos ego por vuestra parte o qué sucede. Bueno, yo creo que hemos entrado más tarde a todos los deportes, obviamente, porque mi abuela, por ejemplo, cuando la época de mi abuela no se podía correr porque te decían que se te caía el útero, es lo que a mi abuela le decían. Y estamos hablando de hace, ¿qué? 60 años, no es hace tanto. Entonces hemos hemos llegado al deporte mucho más tarde que los hombres y no solo eso, sino que además con muchas barreras mentales y sociales que yo, soy una persona optimista, siento que cada vez se están derribando más, siento que esta nueva generación está cada vez más concienciada y que esta generación mía está abriendo muchas puertas y en mi caso no lo hago, lo que hago no lo hago tanto desde la lucha, sino más bien desde el hermanamiento entre hombres y mujeres, que yo creo que es lo más importante, y también desde la acción, ¿no? O sea, mira, yo lo estoy haciendo, eso quiere decir que tú también puedes hacerlo, obviamente. Así que, pues sí, Lobas Trail está enfocado, es con una X, porque también tengo chicos, porque de verdad no quiero no considero que pueda haber ningún avance a nivel social para las mujeres si no vamos todos juntos de la mano, ¿sabes? No se trata de separarnos ahora, sino se trata de encontrar en vosotros, en los hombres, encontrar el apoyo que necesitamos para dar pasos más grandes y en nosotras de derribar falsas creencias que vienen de transgeneracional, ¿no? De generación en generación y que nosotras ahora tenemos que liberarnos de esas mochilas del no puedo, es demasiado para mí, es que si tengo una familia no voy a poder, ¿no? Estas cosas que al final a nosotras nos lastran un poco. Y dentro del movimiento tenemos Lobas Maternity, que se dedica precisamente a esto, a ayudar a las madres a las que quieren ser madres, a poder serlo, a hacer deporte de manera segura, también durante el posparto, a encontrar un lugar donde deporte y salud para mujeres sea posible y también a los padres que quieren ejercer su paternidad, pues encuentren un espacio, ¿no? Donde también ser escuchados y ser parte de esa maternidad como ellos también quieren, porque pues todo esto ha lastrado mucho a la sociedad y ahora mismo estamos cambiando, vamos hacia una sociedad mucho mejor donde los hombres pueden ser parte también de todo y Lobas Trail está para empujar a las mujeres, pero siempre de vuestra mano. Pues Maiwa, ha sido un verdadero placer conocerte, conocer tantos proyectos, tantas vivencias viajeras y para alguien que quiera saber un poquito más de ti, que tal vez se ha quedado con ganas de, como yo, de hacer muchas más preguntas y saber más de tus carreras, de tu profesión, de tus proyectos, bueno, ¿dónde puede hacerlo? Pueden encontrarme en www.maiguaojeda con i latina, maiguaojeda.com, que es mi página web y ahí van a encontrar mi libro, Elegí Vivir, ahí van a encontrar pues todos los entrenamientos, si es que están necesitando una entrenadora, van a poder encontrar también Instinto Expediciones, que son estas expediciones para mujeres de las que te hablaba, si se quieren venir conmigo, van a encontrar mis redes sociales. Si quieren que vaya a su cole a dar una conferencia, lo que quieran, ahí también lo van a encontrar todos los servicios. Y por supuesto, si quieren contarme su historia, porque también esto me sucede bastante, tienen un correo electrónico que es info@maiguaojeda.com
Y pues ahí yo voy a estar escuchando siempre. Pues Maigua, encantado de haber conversado contigo, de que nos hayas regalado este tiempito para conocer más de tu vida y tus viajes por el mundo. Y nada, te emplazamos a otra ocasión para seguir conversando. Muchísimas gracias a vosotros. Seguid haciendo esto que hacéis, protegednos mucho porque aquí somos demasiados exploradores que necesitamos un equipo de detrás para cuando nos metamos en algún marroncillo. Un saludo y hasta muy pronto. Gracias. Y a ti, que estás al otro lado de los auriculares, pues también queremos darte las gracias por tu escucha y esperamos que te haya parecido un programa ameno y te haya hecho conocer un poco mejor otra forma de viajar por el mundo. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con fotos y el enlace a la web de Maigua, donde podrás tener información de su trayectoria, sus viajes, su podcast, su libro y seguirla. También, si aún no la conocías y te apetece saber más del mundo de las carreras por lugares remotos, tienes el enlace directo a la entrada en la descripción de este programa. Por último, antes de despedirnos, nos gustaría recordarte la importancia que tiene viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura. Todos nuestros seguros cubren atención médica, hospitalización por enfermedades más serias, repatriación o acompañamiento en caso de hospitalización. Para destinos aventureros solemos recomendar el Yati Mochilero. Para lugares más caros, el Yati Estrella, por si quieres estar aún más tranquilo con sus enormes gastos médicos cubiertos y los límites más elevados en todas las coberturas. También tenemos seguros pensando en las familias, en los que viajan en su camper o autocaravana, en los que hacen viajes largos o en los nómadas digitales y muchos otros que podrás ver en la web yatiseguros.com. Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual para no perderte ninguno de los que vengan. Estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podimo, entre muchas otras, y en YouTube también, donde colgamos estos programas en formato audio. Y desde luego, te agradecemos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa o que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar. Y ya sabes que para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Te envío un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.